Bienvenidos amigos míos a las revistas digitales y podcasts históricas de su preferencia, el mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general. En esta ocasión hablaremos acerca de la Segunda Gran Guerra Ruso-Turca entre el Imperio Ruso y el Imperio Turco Otomano desde los años de 1787 a 1792. ¿Preparados, listos ya? Vamos allá y empezamos. A continuación, amigos míos, leeremos el siguiente relato de la Segunda Gran Guerra Ruso-Turca, que fue de los años de 1787 a 1792 y que reza de la siguiente manera. La guerra ruso-turca de 1787 a 1792 se debió al intento frustrado del Imperio Otomano por reconquistar territorios cedidos a Rusia en el curso de la guerra de 1768 a 1774. Se saldó con el Tratado de Lacy de 1792, por el cual el Imperio Otomano reconoció la anexión de Kanato de Crimea y cedió Yedizán. El río de Dniester se convirtió en una nueva frontera internacional entre ambos países. A continuación, abordaremos también las causas, porque ya hemos revelado el prólogo. Entonces ahora nos adentraremos en los antecedentes y las causas, y reza de la siguiente manera. En 1786 Catalina II de Rusia hizo su entrada triunfal en la Crimea, anexionada en compañía de su aliado, el emperador José II de Habsburgo, del Sacro Imperio Romano Germánico. Estos acontecimientos, junto con la aflicción causada por mutuas acusaciones de infracción del Tratado de Kukuk-Kainarka, que había terminado la anterior guerra, inflamaron a la opinión pública de Constantinopla. Los embajadores británico y francés, por su parte, también dieron su apoyo incondicional a los partidarios de la guerra. La guerra se declaró en 1788, pero los preparativos de Turquía fueron inadecuados y el momento mal elegido, con la Austria aliada a Rusia, hecho conocido por los turcos solo cuando ya era demasiado tarde. Los turcos consiguieron que los austriacos se retiraran de Mejadia y conquistaron el Banato 1789, pero en Moldavia el mariscal de campo Petior Rumjan Stepsi-Sadunaiski tomó Lacy y Jotin. Tras un largo sitio invernal, Ochakív cayó ante el príncipe Grigori Potemkin y todos sus habitantes fueron masacrados. Esta noticia afectó tanto al sultán Abdul Hamid I, que le causó la muerte. Los generales turcos eran incompetentes y el ejército levantisco, las expediciones de auxilio a Bender y Ackermann fracasaron. Belgrado fue tomada por el general Laudon de Austria. La fortaleza inexpugnable de Ismail fue conquistada por Suvorov mediante el uso de ataques sorpresa de infantería y artillería combinadas. Fyodor Ushakov destruyó la flota otomana en Fidonisi. Fidonisi tendrá el estrecho de Kerch y el cabo Kadiakria, y la caída de Anapante Iván Judovich completó la serie de desastres turcos. El nuevo y joven sultán Selim III deseaba ardientemente restaurar el prestigio de su país con una victoria antes de hacer la paz, pero el estado de sus tropas frustró sus esperanzas. Aquí ya estamos en las consecuencias, amigos míos. Prusia, que había firmado un tratado ofensivo con Turquía
el 31 de enero de 1790, no le prestó ninguna ayuda. Por el Tratado de Laci firmado con Rusia el 9 de enero de 1792, el Imperio Otomano reconoció la anexión rusa del Kanato de Crimea, efectuada en 1783, y cedió Yedisan, Yazhibei y Ochakív a Rusia. El Dniester se convirtió en la frontera europea entre ambos países, mientras que la frontera asiática, el río Kubán, permaneció intacta. Aquí, amigos míos, vemos que principalmente el Imperio Turco Otomano estaba ardido por la derrota rusa a manos del Imperio Ruso en la Primera Gran Guerra Ruso-Turca de los años de 1768 a 1774, lo cual desembocó en una segunda guerra que duró desde los años de 1787 a 1792, pero desgraciadamente la incompetencia del Imperio Turco Otomano pudo más para que el Imperio Ruso ganara esta segunda guerra ruso-turca, y principalmente con lo que ya habíamos comentado previamente anteriormente, es que el Imperio Turco Otomano en esta segunda guerra ruso-turca subestimó al Imperio Ruso, y como consecuencia perdieron más de la mitad de su territorio, junto con la anexión rusa del Kanato de Crimea, lo cual hizo que Rusia, el gran imperio ruso, fuera más poderoso antes de los eventos que ya habíamos comentado anteriormente y previamente, y que ya abordamos en el presente canal. Solamente les pedimos que apoyen a las cápsulas de la guerra ruso-japonesa, de la guerra ruso-polaca de 1605 a 1618, la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905, la primera gran guerra ruso-turca de 1768 a 1774, y finalmente, amigos míos, apoyen esta segunda cápsula de la Gran Guerra Ruso-Turca de los años de 1787 a 1792 entre el Imperio Ruso y el Imperio Turco Otomano. Todas estas cápsulas deben de llegar a las más de 100,000 reproducciones para que sigamos profundizando más en estos conflictos de la historia universal en general. Muchas gracias por su preferencia y agrado. Atentamente, la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI, del mundo del derecho y Cicerón y de la historia en general, y del mundo de la historia universal y de México, y otros temas de interés en general.